Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, como digo yo, dependiendo de donde nos están mirando. Yo les había prometido que íbamos a hacer un podcast exclusivamente para tratar el tema inflacionario fuera de horario del mercado. Lo hacemos hoy en la noche del 8 de junio del año 2022. Y dos cosas. Lo vamos a denominar, ¿será una tormenta perfecta esta crisis inflacionaria? Yo quisiera que ustedes escucharan, que por favor compartieran el podcast. Esto le tiene que llegar a todos aquellos que conocen y no conocen del tema económico, porque esto viene de una recopilación de una cantidad de analistas, de una cantidad de economistas, de una cantidad de protagonistas, y nosotros lo que hemos es condensado cómo creemos que puede despejarse la ecuación para que ustedes nos digan si ustedes ven una luz al final del túnel solamente trabajando con la lógica. Fíjense ustedes, el día 10, que es el viernes que viene, nosotros vamos a tener un número que se llama el CPI, por sus siglas en inglés, CPI, o lo que es lo mismo en inglés, Consumer Price Index, o lo que nosotros denominábamos en español, cuando yo trabajaba en el mercado de capitales venezolano, el índice de precios al consumidor. Nosotros esperamos que eso denote que hay una caída con respecto al número de marzo que se supo en abril y con respecto al número de abril que se supo en mayo, pues este que se sabe en junio es lo que sucedió en mayo. Fíjense ustedes, en rangos generales, lo que el mercado estaría esperando es una subida del 0.6% y del 0.4% en dos valores, lo que se llama el headline inflation y el core inflation. Se los explico. Headline inflation es lo que sería la inflación del titular. Esa debería estar en alrededor del 0.6%. Y el core inflation es lo que se denomina la inflación cuando nosotros le quitamos los apartados de combustible y de energía, que es lo mismo que combustible, y de comida, lo que sería food and gas, ¿verdad? Entonces nosotros estimamos que eso nos entregue un headline inflation de 8.1%, bajando del 8.2% donde se encuentra. Y que nosotros veamos que si le quitamos la comida y el combustible, food and gas, ese número baje al 5.7%, viniendo del 6.1 donde se encuentra. Creo que aquí me están siguiendo. Y eso es muy interesante porque eso apaciguaría el miedo que tiene el mercado de que la inflación más bien se haya ido hacia arriba. Y es muy importante porque de esta manera podemos inferir cómo se comportaría y con qué velocidad y con qué fuerza la Reserva Federal. Ahora bien, nosotros tenemos que comprender que hay algo muy abrupto en estos números. Con respecto a mayo, una subida en la comida año tras año en un 9.4%, pero peor aún en el combustible, una subida de un 33.4%. Esto muestra, señores, señoras, amigos, niños, jóvenes, adultos no tan contemporáneos, que el headline inflation, vuelvo a decir, de la inflación generalizada, la inflación del titular para que no se les olvide más, tiene una disparidad con respecto al core inflation, que nuevamente la inflación sin food and gas, sin comida y energía, que no se ha visto durante los últimos 14 años. Es decir, la disparidad de que un número sea tan amplio con respecto al otro número. Pero esto lamentablemente lo que denota es un problema social muy fuerte porque infiere que las clases que más están sufriendo la subida inflacionaria son las clases de menores recursos. Como les digo, un problema social y nos guste o no, nos pone en el precipicio de que el consumismo se detenga, afectando los hábitos de consumo, valga la redundancia, trayendo miedo y angustia y descarrilando muchas cosas que hacen que la economía americana se mantenga creciendo. Pero espérense un segundo, van a seguir escuchando para que puedan hacerse su juicio de opinión. Fíjense ustedes, mientras nosotros continuamos con las secuelas de la pandemia y los efectos de la guerra entre Ucrania, las presiones inflacionarias se van a acentuar. Pero si nosotros vemos esa reapertura que estamos viendo ahora en China, que va a empezar a producir una cantidad de bienes que consumimos en Occidente, esa reapertura, pues como ya la hemos vivido en Occidente, recuérdense que esta crisis del COVID no llegó a China, aunque empezó allí hasta hace apenas una semana o unos meses atrás. Si nosotros vemos eso, la cadena de suministro se vuelve a un proceso de normalización, y si nosotros pudiésemos
por obra y gracia, yo soy católico, del Espíritu Santo, llegara a una negociación ruso-ucraniana, pudiese haber una caída importante en los precios del petróleo. Algo positivo en términos inflacionarios, pero que mientras no suceda, no le quedará más recursos a la Reserva Federal que aplicar el récipe, que no es más que la subida de tasas, lo que precipita, por ejemplo, los miedos, las tensiones, la incertidumbre y la volatilidad. Lo primero que les voy a hablar entonces aquí es el petróleo, para que entendamos qué es lo que está pasando en esa materia. Recuérdense que yo no soy un experto petrolero y que aquí habrá muchos expertos petroleros que quizás me den la razón o no. Nosotros estamos consiguiendo una cantidad de análisis y una acumulación de lo que vemos ahí. Pero para que tengan una idea, el barril de petróleo, el pasado, como se dice en Estados Unidos, Memorial Day, o como lo traducen aquí, que a mí no me gusta la traducción, el día de recordación, el pasado 30 de mayo, estaba ubicándose en los 114.96, lo que significaría un 73% por encima de lo que fue el año pasado. Y estas subidas, a diferencia de lo que se dice por ahí, no son solamente por las guerras, sino que a raíz de la pandemia, y ustedes lo saben, porque aquí estamos diciendo lo que es cierto, a raíz de la pandemia, cuando hubo ese acabose donde no se consumía petróleo, donde pensábamos que iban a quebrar las compañías petroleras del lado que fuese a nivel mundial, hubo una cantidad de compañías que no invirtieron y no previeron el rebote petrolero. Y ahora esas compañías tienen miedo de invertir, aunque hay posibilidad de tener ganancias por los precios del petróleo, porque esas compañías son tildadas de los malos de la película ante quienes promulgan lo que sería el cambio climático, quienes también tienen razón, hay un problema climático que no podemos esconder. Ahora bien, definitivamente tenemos la energía que necesitamos o no, y hay que también poder darse cuenta si hay que invertir o no en el sector, pero estas compañías tienen mucho miedo del daño colateral ambiental y de esa exposición a la opinión pública de las masas en una opinión pública más ganada hacia un ambiente green, o como se dice en español, hacia un ambiente verde. También para que vean las estadísticas, a lo que yo investigando aprendí, pues, hay 42 galones en un barril de petróleo. Y si nosotros tomamos el precio del barril de petróleo en mayo del 2022, que nos arrojaba 109.55, lo dividimos entre 42, nos arroja $2.61 por galón de petróleo. Pero nosotros vemos que la gasolina en los Estados Unidos en ese momento estaba a $4.55 por galón. Esa diferencia entre el 2.61 y el 4.55 es 1.94. Esos son los que serían los costos de refinación, los costos de los impuestos y la ganancia de los intermediarios. Pero lo que nos llama la atención cuando nos fuimos atrás y vimos la matemática es que esa subida solamente en ese 1.94 o en ese rubro de la diferencia entre el galón de petróleo y el galón de gasolina había subido en 41 centavos. Eso quiere decir que había sido 20% más caro porque la inflación también afectó todo ese proceso de formación del precio de los intermediarios. Ahora bien, cuando nosotros analizamos la lógica nos decimos, bueno, pero si estos bienes están subiendo, los productores deberían producir más para ganar más dinero. Pero eso no está pasando. Y eso es sumamente peligroso. Así que yo creo que hay que acertadamente pedirle al universo que nos ayude a apagar la guerra entre Rusia y Ucrania, que es la única cosa que podemos ver en el corto plazo para poder hacer como una especie de solución mágica para que los precios del petróleo caigan. Acto contrario, ya van a ver lo que va a pasar, porque independientemente de lo que suceda, el mercado va a conseguir el equilibrio. Pasamos ahora a hablar de la comida. El primer problema fundamental de la subida de la comida es la resultante de la cantidad de liquidez monetaria que se le entregó a las masas como ayuda en dinero durante la pandemia. Se entregó una cantidad de dinero enorme, por lo menos aquí en los Estados Unidos, tanto en la administración Trump como en la administración Biden. Para que tengan una idea, el consumo subió 7.3% en el 2020 y 3.2% en el 2021, lo que es enorme. La producción de comida sufrió varios desastres y en esta investigación nos dimos cuenta que hubo, y a lo mejor pasó desapercibida, una gripe de aves que se llama un avian flu, haciendo subir los precios del pollo, del pavo y de los huevos, y que la crisis de Ucrania, por la guerra, ha destruido la distribución y producción de trigo, además del problema con los fertilizantes. Eso, por eso llamamos esto, sería una tormenta perfecta, ha tenido la otra variante de un proceso extremadamente seco del clima en los Estados Unidos, sequías, lo que básicamente afecta la producción de frutas y vegetales, aunado, parece mentira, a una falta de mano de obra, lo que nos llama la atención porque sabemos que en Estados Unidos hay una cantidad enorme
de inmigrantes entrando. Entonces, dicho esto, los altos costos de la comida y el combustible dependen, como dijimos hace unos minutos, de la clase social donde te encuentres. ¿Por qué? Bueno, fíjense ustedes lo que según lo que nosotros investigamos, vimos en el censo del 2020. La familia promedio dedica 15% de su presupuesto en comida y energía, pero las clases bajas dedican 42% del presupuesto en comida y energía, mientras que las clases más pudientes 9.6%. Así que imagínense ustedes al día 8 de junio del 2022 que el combustible esté 60% por encima a lo que estaba el año pasado y la comida 15% respectivamente, ¿cómo se sienten los pobres? Y cómo definitivamente, si esto afecta a los Estados Unidos, cómo está afectando el mundo allá afuera. Porque nosotros, los que somos inmigrantes en los Estados Unidos, entendemos de dónde venimos y cómo funciona, por ejemplo, nuestra queridísima América Latina. En mi caso particular, mi amada Venezuela. Bueno, nosotros también estamos observando, porque vimos cómo cayó a su nivel más bajo hace unos días, lo que sucede con el Sentiment Index, que es el índice de sentimiento del consumidor. Hay un índice muy importante que se practica y que se llama el Michigan Sentiment Index. Y esto está haciendo esas caídas que las compañías se asusten, inviertan menos y ya no tengan pensado a contratar a más trabajadores. Conclusión 1. Bueno, la conclusión, que ustedes no lo crean, va por otro lado. La conclusión es política, porque resulta que esto ayuda y favorecería a los republicanos en las elecciones parlamentarias del 2022, como ya dicen las encuestas. Y eso quiere decir también que hay que arroparse, ajustarse, poner la casa en orden. ¿Por qué? Porque cuando ellos ganen en el Congreso en el 2022, no van a haber ajustes fiscales, es decir, dinero a las masas, ni en el 23 ni en el 24, porque a finales del 24 vienen las elecciones presidenciales y a ellos no les va a interesar que bajo la administración demócrata exista algún tipo de ayuda, y lo que viene es sumamente complicado, además de que el dilema es aún peor, porque aunque esta inflación que nosotros tenemos llegaría a un equilibrio. Cuando nosotros decimos que llegaría a un equilibrio, ¿por qué? Porque los precios no suben y suben y suben y suben. Llega un momento que entonces ya no, el consumo no es el mismo. La gente no puede consumir los mismos niveles y la misma comida. Y al igual hay una cosa que se llama la inelasticidad de la demanda, que también sucede con el petróleo. Por eso hay algunas voces que hablan de que habría que volver al trabajo remoto. ¿Por qué? Porque entonces eliminas una cantidad de costos de combustible, lo que tiene algún tipo de lógica. Pero fíjense ustedes, lo que es más complicado es que la Reserva Federal no tiene otra opción, lamentablemente, aunque pareciera así como tragicómico, que para controlar el desorden inflacionario, seguir subiendo tasas de golpe. Por ende, crearnos una recesión más rápida. ¿Por qué digo una recesión más rápida? Porque también estadísticamente nos dimos cuenta que de las 7 recesiones que antecedieron a lo que puede venir, 5 predecieron en ese proceso de recesión con una subida de la comida y de los combustibles más que proporcionales en términos inflacionarios. Es decir, que cuando había eso que nosotros denominamos hace rato el core inflation, que no tenía ni combustible ni energía, tenía un nivel, pero cuando veíamos el headline inflation, que sí tenía comida y energía, la subida era más que proporcional justo antes de que cayésemos en una recesión. Ahora yo creo que si tú has escuchado, ustedes, con todo respeto de quienes nos oyen, lo que yo estoy diciendo estarán totalmente preocupados. Pero la verdad es que no deben estar así. ¿Por qué? Porque entonces hay un ala de economistas, de analistas, de protagonistas diciendo, pero esto no va a pasar así. ¿Por qué? Porque resulta que los bancos centrales, aunque son acusados de que no tienen herramientas, van a tener algún tipo de herramientas para tratar de hacer dos cosas. O que caigamos poco a poco, como nadie cree hoy, o que caigamos de golpe y nos paremos. Que no sea una de esas cosas que se llaman muerte lenta y con mucho dolor. Eso no va a pasar. Lo que nosotros tenemos que entender el día de hoy, 8 de junio del 2022, y prácticamente me atrevo a garantizarlo, pero por pura estadística, es que la inflación va a ser mucho menor dentro de un año. Porque cuando todos estos componentes suceden, caemos en una especie de recesión, se apartan los compradores y todo se ajusta.
Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que por muy feo que parezca, es muy rápido. Y como es muy rápido, entonces hay algunos diciendo, vamos a tener unos 2 o 3 trimestres muy feos, pero no vamos a desaparecer. Entonces yo quiero dejar claro en este podcast que hay que hacerle caso omiso a los miedos y a los temores, que siempre van a existir por muchas de las vicisitudes en las cuales nosotros nos encontramos en el día a día, y tratar de creer con calma en la inversión en el largo plazo, tanto en sus portafolios, los que tienen como los que no tienen, porque van a tener. La economía en algún momento logrará ese equilibrio y vamos a volver a crecer, pero con mucha más experiencia. Yo quiero que ustedes se hagan eco de esto y lo guarden, porque esto lo vamos a escuchar, si Dios quiere, todos juntos dentro de un año. Los buenos tiempos en el mercado, hoy por hoy, están escaseando, pero no han muerto y van a volver. Entonces, cuando hicimos toda esta investigación, nos dimos cuenta que no va a ser tan feo, que vamos a poder llegar a algo positivo y que vamos a aprender de la crisis, y que es muy complicado tener que manejarlo desde el punto de vista económico, como los presidentes de los bancos centrales o los ministros de finanzas de los países, sin ser tildados de alguna cantidad de adjetivos calificativos, cuando están inventando, cuando están abriendo camino y cuando hay una cantidad de problemas sociales donde tenemos que poner empatía. Mi consejo al final y la conclusión que doy no es más que la única que puedo dar, que es que tratemos de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, porque los mercados nos van a dar una sorpresa. Y el peor de los escenarios, cuando los vimos y lo dijimos en el podcast de ayer, anunciaba que el mercado no se iba a ir tan abajo como muchos pudiesen creer. Así que yo quiero que, si nos escuchan hoy 8 de junio o 9 o 10 o durante el fin de semana o después que veamos ese número que no sabemos cómo va a salir, mantengamos un poco la calma, porque la inflación va a ir buscando su equilibrio. Probablemente tendremos una especie de desaceleramiento, pero vamos a seguir adelante. Muchas gracias por seguirnos en la tribuna, en el podcast de la Fin. Mucho por hacer, no solamente en esta, campaña que tenemos en los medios de comunicación de llevarle información, sino de finalmente poder traerle una oferta educativa que les permita tener una habilidad de entender el mundo desde el punto de vista global macro, para todo lo que serían sus ahorros y su exposición al mercado de capitales o al mercado de valores. Muchísimas gracias por compartir, muy positivos y entusiastas hacia un futuro que definitivamente estamos seguros que va a ser mejor. Gracias. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores, y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros, y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.